que espero anoche ustedes hayan podido hablar en sus grupos pequeños, y es con respecto a esta frase que yo mencioné hace 8 días, y es: Dios como Padre tiene expectativas de ti y de mí. Y ojalá que eso nos haya puesto a pensar muchísimo, porque por lo general, asumimos, entendemos, pensamos que es al contrario. Pensamos no, yo tengo expectativas con Dios. Yo espero que si Él es fiel, Él haga esto. Yo espero que si Él es bueno, Él haga esto. Yo espero que si Él es misericordioso, haga esto. Pero creo que es buenísimo cuando lo podemos darle la vuelta y entender, pero Dios también tiene expectativas contigo. Si tú has nacido de nuevo en Jesús, Dios cuando te ve a ti, te dice: yo espero algunas cosas de ti. Y ya vamos a ver más adelante con él. Lo que hemos hecho este mes es leer en el libro de Primera de Samuel la historia de ese primer rey de Israel que se llamó Saúl. Y en Primera de Samuel lo que vemos es cómo este rey, obviamente, pues Dios sí tenía expectativas con Saúl. Si lo escogió es porque Saúl debía liderar. Si lo escogió es porque Saúl era padre y de una u otra forma ser padre le tenía que servir para poder dirigir el pueblo que estaba gobernando. Y pues Saúl, por más que era el rey, debía entender que él estaba como siervo o para servirle a su pueblo. Entonces, ahí nada más mirando en la vida del rey Saúl, sí nos damos cuenta que Dios sí tenía unas expectativas muy claras con el rey Saúl. Y pues obviamente Saúl pues no entendió nada de esto. Y lo que nosotros leemos es que el rey Saúl hirió el corazón de Dios. Yo quiero que pienses en esa frase por un momento. ¿Uno puede herir el corazón de Dios? O sea, Dios no tiene el suficiente carácter en él para que simplemente le resbale o le pase por encima las cosas. Dios le hiere, le duele. Y lo que nosotros leemos en la palabra de Dios es que sí. Saúl sí hirió el corazón de Dios, porque Dios dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey, y da la razón, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué es eso de me pesa? Es me duele, ha herido mi corazón. El pecado de Saúl es algo que no solamente me molesta, nos dice Dios, pero es un dolor. Y como lo vimos al comienzo, no es que Dios sea un hombre para arrepentirse, sino que es una cuestión de lo que Dios esperaba, las expectativas que Dios tenía con Saúl. Pues obviamente parece que Saúl nunca las entendió. Nunca realmente entendió el propósito que Dios tenía al escogerlo. Y aquí es donde nos damos cuenta que a Dios le dolió el pecado de Saúl, porque lo que Saúl entendía era: listo, Dios me escogió a mí, entonces yo tengo unos beneficios, ¿cierto? ¿Cómo voy yo ahí con Dios? ¿Listo? Eso es no conocer a Dios. Cuando tú crees que la relación y la comunión con Dios se trata de beneficios, tú realmente necesitas, o más bien, para hacerlo positivo, tienes muchas oportunidades de mejora en conocer a quién es Dios. Si tú estás buscando a Dios por los beneficios, realmente tú debes confrontarte con la palabra de Dios y entender que el beneficio más grande, que es la bendición más grande, y es la única bendición, es la salvación. Pero si tú buscas a Dios por quiero tener salud, quiero tener casa, quiero tener carro, quiero tener esposo, quiero tener esposa, quiero tener hijos, quiero tener plata, quiero tener trabajo, eso, Dios no es el genio de la botella. De pronto así es como lo vemos, pero en Saúl nosotros lo vemos reflejado. Lo que buscaba Saúl de Dios eran los beneficios, y obviamente Saúl
desobedeciendo a Dios, hirió a Dios. ¿Por qué? Porque algo que Saúl nunca entendió de parte de Dios es que Dios sí extendió gracia sobre la vida de Saúl. Entonces recuerda que es gracia. Gracia es recibir algo que no merezco. ¿Ok? Cuando Saúl pensaba, no, yo estoy aquí, yo tengo unos beneficios por ser el rey, es yo me merezco haber sido escogido y puesto acá. Pero es todo lo contrario a lo que acabamos de cantar, ¿cierto? Es en Dios, yo no merezco nada de Dios y por eso se llama gracia. Porque entre más yo tenga claro todos los días de mi vida cuando yo me levanto que yo no merezco el amor de Dios, no como un ejercicio de me voy a dar duro, me voy a dar duro. No, es porque si tú no recuerdas todos los días y no tienes presente ahí lo pecador que eres tú te vas a dejar guiar y llevar por tu pecado, como le pasó a Saúl. Entonces, lo que vemos es que Saúl nunca entendió la gracia que Dios le estaba extendiendo. Entonces, cuando escogemos pecar, somos idólatras. Y hoy van a aparecer una serie de frases. Me gustaría que ustedes que les toman fotos, las tomen porque esta semana las necesitamos poner ahí para recordar esto. Cuando escogemos pecar, somos idólatras. Piénsalo. En esta semana que pasó, tú puedes pensar en un pecado, uno solo que cometiste. Tú eres idólatra. ¿Por qué? Porque estamos hiriendo el corazón de Dios. Cuando tú sabes que lo que estás haciendo, tú dices, sí, yo sé. Yo esta semana tuve una conversación con un hombre que está apartado de Dios y le digo, pero es que tú eres el líder espiritual de tu hogar. Sí, yo sé. Entonces yo le dije, ¿tú sabes? Y entonces, ¿qué estás haciendo? Sí, yo sé. No, no me digas que tú sabes, porque lo único que estás haciendo es ponerte más encima el juicio de que si tú sabes lo que Dios espera de ti y no lo estás haciendo, entonces tú estás siendo idólatra porque estás hiriendo el corazón de Dios, al igual que un Saúl que dijo, sí, yo sé lo que Dios dice, pero yo escojo hacer otra cosa. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros pecamos. No es solamente, por favor, sácate de la cabeza, no es solamente que tú digas, no, es que todo es pecado. No, es que es una cuestión de idolatría. Si tú sabes que tú pecas y tienes claro cuáles son tus pecados, es lo que te está mostrando, eres idólatra. ¿Ok? Entonces, cuando escogemos pecar, somos idólatras porque estamos hiriendo el corazón de Dios. Y yo quiero que leamos, tú lo puedes buscar en tu Biblia, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, para leer bien temprano en la Biblia, o sea, bien pronto, cómo es que Dios ve a este mundo. Una vez que Adán y Eva pecaron, que fue en Génesis capítulo 3, tú lees aquí en el capítulo 6, no ha pasado mucho tiempo, pero ya las consecuencias del pecado se dejan ver. Ya obviamente estar en choque contra Dios se deja ver, ya el corazón idólatra se deja ver. Y lo que tú lees aquí conmigo es, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Esto describe tu corazón y esto describe mi corazón. Y esto describe el corazón de tus hijos. ¿Okay? Entre más claro tú entiendas que tú tienes un pecador en la casa que estás criando, más rápido tú vas a entender cómo es esto del amor de Dios como Padre. Porque aquí nos dice que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No te arrepientas de ser papá. Lo que estoy diciendo es, tú puedes, al igual que Dios, si tú has nacido de nuevo en Jesús, si eres una nueva criatura, tú puedes ver el pecado como Dios lo ve. Piénsalo, con tus compañeros del colegio o de la universidad,
o del trabajo o con los amigos con los que tú te la pasas. Lo que ellos hacen que para ellos es normal porque todo el mundo lo hace. Cuando Dios ve lo que ellos hacen, ¿tú lo ves como Dios o lo justificas con ellos? Pastor, pero es que todo el mundo lo hace. Pues yo no voy a ser el pastor de ellos. O sea que tú tienes claro que sí están haciendo algo que no le agrada a Dios. Es decir, lo que nosotros debemos entender es que nos debería doler cada vez que prendemos el televisor o que sabemos de algo que pasa horrible en este mundo por el pecado, como consecuencia del pecado, nos debería doler porque deberíamos poder verlo como Dios lo ve y poder ver que son personas que están sin Dios en su corazón. Pero si tú te sientas ahí a decir, qué desgraciado que le caiga todo el peso de la ley. ¿Y tú quién eres? Perdón. Es que yo soy madre, yo soy padre, yo sé que, pero vuelve ante Dios, ¿quién eres? Para decir que tú eres mejor que esa persona. Poder ver el pecado de todos los demás no es simplemente decirle a los demás lo pecadores que son. Eso nos pasa en una relación de pareja facilito, ¿sí o no? No es de eso que se trata. Es realmente cuando nosotros podemos ver que realmente yo veo que en mi vida hay un cambio, un giro de 180 grados, y yo no me estoy justificando ni justificando el pecado de los demás. Y aquí es un área muy sensible hoy en día, ¿cierto? Porque hay una serie de conductas que están allá afuera que son condenables hasta cuando son nuestros hijos. ¿Sí o no? Y ahí es donde uno dice, ay, ustedes le dan muy duro a este grupo de personas o a esta comunidad de personas o a pues tienes que diferenciar, ¿es mi parte o es lo que dice la palabra de Dios? Yo entiendo que tú como papá, lo que Dios te ha puesto a ti es amar a tus hijos, ok, pero hoy tuvimos una clase con los hombres en la que entendimos que amar no es solamente malcriar o consentir o decir, pues pobrecito, debe ser que yo hice algo mal y por eso tomó ese. No, eso no es amar. Amar es que tú estás replicando lo que tú percibes de Dios para tu hijo, para tus sobrinos, para tus nietos. Ay, es que ustedes son retrógrados, es que este mundo ha cambiado. No creo, sigue siendo el pecado. La cuestión es cómo le decimos a las personas y les mostramos su pecado. Pero para muchas personas con las que yo hablo, es como, no, mi hijo no volvió porque pues, o mi hija porque, por sus charlas, usted es como muy cerrado, usted es muy radical y aquí no encuentran amor. Bueno, sentémonos y evaluemos eso. Yo lo he dicho muchas veces, o sea, si Dios habló a través de un burro, pues ¿qué pueden esperar de mí, cierto? Pero de lo que estoy hablando acá es de cuando nosotros nos damos cuenta que Dios tiene razón en cómo ve a este mundo y que le duele en su corazón nuestro pecado. ¿Okay? Es eso de lo que nos está hablando aquí que se trata, que Dios se arrepiente. Es de dolor. Es de una cuestión que dice, ¿por qué? Ahora, cuando uno es papá, ¿cierto? Uno sabe por qué le duele o le afecta los comportamientos de sus hijos. Porque si yo he dado la instrucción y mis hijos han sido criados entendiendo cómo es la dinámica de mi hogar, obvio que a mí me va a doler. Y bueno, a mí, por mi temperamento, primero me va a molestar si no está de acuerdo a lo que yo le he enseñado. Y después tengo que convertir esa rabia, esa irritabilidad, como lo veíamos en la clase, en que me duele y cómo le puedo ayudar para que entienda que no es lo que quiero que haga. Pero nosotros debemos entender que es lo mismo con Dios.
los mandatos, la palabra de Dios en nuestra vida, hay dos formas de ver esto. O como algo retrógrado, irrelevante, que en la medida que pasa el tiempo, como que esto es más para gente cuchita y que se quedó. O somos nosotros los encargados de criar hijos, de influenciar nietos, de influenciar sobrinos, que puedan decir, no, yo he visto algo diferente en mi abuelita, en mi abuelito, en mi tía, en mi tío. Es a lo que somos llamados a hacer. Y ahí es donde nosotros debemos entender, Dios nos creó para sabernos amados por Él. ¿Cómo? Cuando vivimos bajo sus parámetros. ¿Ok? Es una cuestión sencilla. ¿Cuántos de ustedes crecieron en su casa y dijeron, yo me largo, yo ya no me aguanto más esto? Independiente de la situación, de los abusos, como sea. Pero con Dios nos pasa igual. Cuando yo escojo, al igual que un Saúl, decir, sí, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero yo voy a hacer algo diferente, yo estoy escogiendo no dejarme amar por Dios. ¿Ves? Y lo interesante es que tú dices, Dios, ¿por qué no me amas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Pero Dios te está diciendo, la forma en que que quiero que entiendas que te amo, es cuando entiendes más mi palabra y te ves cuidado, rodeado, protegido. Y es lo que hacemos con nuestros hijos. Si tú ves a tu hijo corriendo hacia el balcón y tú sabes que tu hijo tiende a ser un niño, ¿cierto? Un niño feliz que salta, que grita, que no ve el peligro. ¿Tú qué haces? Estás allá sentado y le dices, ven, no te vayas para allá, hijito lindo de mi corazón. ¿Tú haces eso? Bueno, si eres el papá, sí, ¿no? Mientras tú dices, ven, la mamá ya pegó la carrera. Chino, venga para acá. Tú lo proteges del mal, porque tú sabes que si se para ahí en ese balcón, puede terminar abajo. ¿Y no crees que es igual con nosotros, con Dios? Tú puedes tener la edad que tú quieras. Y te puedo asegurar que cuando tú escoges no obedecer la palabra de Dios, eres como ese niño que corre hacia el peligro y Dios diciéndote, yo te quiero proteger, déjate cuidar de mí, ¿no? Pero somos nosotros los que escogemos. Para sabernos amados por Él, debemos vivir bajo sus parámetros. Dios nos creó para que nosotros pudiéramos disfrutar de Él, y en la medida en que yo me siento amado por Dios, ahí es cuando yo puedo, ¿qué? Amar a otras personas. No va a ser de otra forma. Entonces tú necesitas volver a escuchar esto. Si tú en pareja crees que tu felicidad depende de tener a la otra persona, tú nunca vas a ser feliz. ¿Me hago entender o no? No, lo voy a decir como lo dijo un teólogo que me encanta. Que tu felicidad no dependa de algo que puedas, ¿qué? Perder. Ahí entra todo. Si yo espero que mi esposa me haga feliz y viceversa, no estaríamos casi 24 años después juntos. Porque lo primero que ambos tuvimos que descubrir es, yo tengo que encontrar mi amor, mi gozo, que se roba en pareja, mi paz, primero en Jesús, en Dios, en su palabra, para poder amarla a ella. Porque si no, todo el tiempo, acuérdate como la semana pasada, va a ser un amor decepcionante. Me voy a enfocar en sus defectos, voy a estar diciendo, pues yo ya en mi parte de ella verá si da la suya, y voy a estar viendo todo lo que ella no hace para mí y cómo me trata para yo decir, pues usted me hizo, yo le hago, usted me dijo, yo le dije. ¿Es así tu relación? ¿Tú funcionas así en pareja? Porque si tú funcionas así, tú no has conocido el amor de Dios. Para sabernos amados por Dios, debemos vivir bajo sus parámetros para poder amar a otros. Y eso incluye tus hijos. Tú
crees que sabes amar a tus hijos simplemente porque nacieron en tu casa. Eso no es suficiente. Amar a nuestros hijos implica corrección, disciplina, límites, que puedan saber hasta dónde van a llegar, no que todo el tiempo me estén midiendo el aceite a ver, vamos a ver si, qué dice. No, pero todo parte de que tú entiendas saberte amado por Dios y escoger amar a Dios porque conoces su palabra. No porque tú dices, sí, yo sigo en YouTube una psicóloga que habla lo más de lindo del hogar y de los hijos y menciona la palabra de Dios, o solo te dice papitos y mamitas. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a la clínica, papito, y yo, Álvaro, mi señora. No, ese papitos y mamitas. Papitos y mamitas. No, mira, lee la palabra de Dios. Yo sé que tú me puedes decir, sí, pero es que ellos son muy chévere como hablan una cosa. Ahorita vamos a ir a un versículo sobre eso. Pero si tú escoges estar fuera de la voluntad de Dios, si tú escoges no dejarte amar por Dios, no dejarte guiar por Dios, tú estás siendo idólatra. Tú estás siendo irresponsable. Porque de la forma en que Dios nos creó para que nosotros nos sujetemos y sintamos, ¿sabes? Dios me ama a mí tanto. Y cada vez que leo su palabra, lo único que veo es no su amor porque me dice cositas lindas, sino porque me cuida, me protege, me muestra. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos. Entonces, Dios como Padre tiene expectativas de ti. Recuerda eso. Si tú has nacido de nuevo en Jesús, Él espera unas actitudes, unos pensamientos y unos comportamientos de ti. ¿Por qué? Porque si no, tu pecado hiere el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo mi pecado hiere el corazón de Dios? Porque ya lo vimos en Saúl, ¿cierto? Y es fácil ver a este tipo, o sea, él es totalmente, ustedes han visto, ¿se acuerdan de las peloticas que dejaron de vender acá, que eran chinas, que eran llenas de punticas? Sí, bueno, las dejaron de vender porque que tenían algo que era veneno. Bueno, la palabra de Dios habla de ser irreprensible o lo contrario sería ser reprensible. Saúl es como una pelotica de esas, ¿cierto? Uno tiene de dónde agarrar por todas partes. No, pero no, vea, otra. Pero cuando Dios nos anima a nosotros a ser irreprensibles, no es por perfección. No es porque tú digas, yo tengo claro, yo sí soy un señor de bien o una señora de bien. No, somos bien pecadores. Pero ¿cómo mi pecado hiere a Dios? Pues lo primero es que mientras, como dice en Efesios 2, yo sea un hijo de ira y Dios no me haya adoptado, pues mi pecado le hiere a Dios. Y ahí es donde entra tu familia, tus amigos, tus compañeros. Son hijos de ira. Dios está airado contra ellos. Y ellos te repiten, no, yo también soy hijo de Dios porque yo creo en Dios. Y la palabra de Dios nos dice que está airado todos los días contra el pecador. Esos versículos no nos gustan porque uno dice, yo ahí no veo el amor de Dios. Pero mientras yo sea una persona, y tú que vas a ver esto por video, que no ha nacido de nuevo en Jesús, que yo no he ido a Dios diciéndole, por favor, adóptame en tu familia. Entonces, yo soy hijo de ira, yo estoy en otra familia que no pertenece a Dios. ¿Cómo más uno hiere el corazón de Dios? ¿O mi pecado hiere a Dios? Cuando yo, siendo hijo de Dios, ahora que he nacido de nuevo, no extiendo gracia a otras personas. Cuando escojo no reflejar la gracia de Dios. Como lo veíamos la semana pasada, cuando escojo llevar cuentas largas de ser rencoroso, ser histórico, volver a hace 15 años, 20 años, 25 años, 30 años. Acuérdese cuando eso es vivir
eso es herir el corazón de Dios. Si tú has nacido de nuevo en Jesús y tú no demuestras esa gracia, tú hieres el corazón de Dios. Tú hieres el corazón de Dios cuando tú, al igual que Satanás, dices, ¿será que sí? ¿Con que Dios ha dicho? Es lo que siempre Satanás va a hacer. Y es donde cada uno de nosotros tiene que medir. ¿Qué tanto me parezco yo ser un hijo de ira cuando todo el tiempo estoy dudando de la palabra de Dios, pero me la han explicado? O sea, por favor, entiéndeme. Yo creo que aprender, o sea, poder hacer la pregunta y que me la expliquen desde la palabra de Dios, listo. Pero cuando aún así te la explicamos y tú dices, bueno, como me pasó varias veces enseñando fundamentos, ¿no? Yo enseñándole a este señor ahí en Génesis cómo Adán y Eva, porque habían pecado, entonces Dios tuvo que matar a esos animalitos para ponerles las pieles encima y eso significaba la muerte de un inocente por el pecado de ellos, ¿cierto? Todos ustedes se acuerdan de eso en fundamentos. Y pues yo le digo, y pues obviamente esto tipifica a Jesús. Y tipo se quedó callado, me dejó terminar y me dice, bueno, eso es lo que tú crees. Perdón. Yo creo, es lo que yo creo. O sea, yo te estoy enseñando de acá y tú me dices que esa es mi opinión. Yo no te estoy dando mi opinión y la verdad no me interesa darte mi opinión. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho a través de los años mostrándonos cómo, pero cuando tú llegas a ese grado de cinismo, de decir, bueno, pues es su opinión, eso hiere el corazón de Dios. Cuando abiertamente escoges poner en duda la palabra de Dios, ya una vez que se te ha explicado y que tú digas, pues es su opinión, eso hiere el corazón de Dios. Y obviamente, ¿qué más hiere el corazón de Dios? Que tú vivas pensando que todo se trata de ti. Ahora piénsalo, si tú sales allá y le preguntas a una persona, ven, la vida que tú vives, ¿de quién se trata? ¿De quién te va a decir la persona que se trata? De amor propio, de mí. Yo primero, yo me tengo que valorar, yo tengo que tener autoestima. ¿Qué hemos visto a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué es eso? Si fuera por amor propio, Jesús nunca hubiese ido a la cruz, porque hubiera pensado, ¿saben? Todo se trata de mí, yo soy Dios, ¿por qué tengo que morir en su lugar? ¿Sí ven cómo ese mensaje choca? Pero eso es lo que tú y yo, gente que conocemos que está afuera, sigue hiriendo a Dios por su pecado. Y tú dices, ay, qué lindo, sí, eso está muy bien, el amor propio y la alta estima y la autoestima. Eso es basura. Si tú has nacido de nuevo, ¿qué es lo que enseñamos con base en lo que dice acá? Toma tu cruz y ¿qué? Crucifica a tu esposo, ¿cierto es lo que dice? A tu esposa, a tus hijos. Sígueme cada día y muere todos los días a ti ahí. No se trata de ti. Pero ese mensaje tiene que chocar con el mundo en que nosotros vivimos. ¿Y cómo confrontas tú eso? Tú te quedas callado diciendo, la risita hipócrita. No, porque es que estamos hablando, es pecado que hiere el corazón de Dios. Una persona que dice, mira, la vida todo se trata de mí, ¿cierto? Y pues allá lo dijo el filósofo costeño, ¿cierto? Si la vida fuera, por eso la plata que cae en mis manos se trata de mí, ¿cierto? La gasto en esto, en esto, en esto. Es un mensaje que choca, porque es que cuando todo se trata de ti es mi plata, es mi vida. Yo me friego con una jota grandísima. Usted no me va a venir a decir a mí cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Eso hiere el corazón de Dios. Tú lo leíste conmigo. Obvio, pecamos contra Dios porque obviamente estamos heridos por el pecado, pero eso no es excusa.
Porque lo primero que tenemos como responsabilidad ante Dios es cómo puedo ir yo a Dios y que Dios me ayude a resolver esto con Él. Aquí necesitas primero verte tú, luego ver a cualquier persona que tú quieres mucho, que no ha nacido de nuevo, y verla reflejado ahí. Es un hijo de ira, no es hijo de Dios. Si pone en duda la palabra de Dios, obvio que la va a poner en duda porque pues no ha nacido de nuevo y piensa que todo se trata de él. Entonces, mi pecado hiere el corazón de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 6:23? ¿Cierto? Cuando a Dios le dolió de gran manera el pecado de la humanidad, Dios decidió ejecutar un juicio. Y en Romanos 6:23 nos dice, lo que yo recibo del pecado es que muerte. Ahora, ¿ves cómo tú piensas muerte? Pero yo no estoy muerto. Y la gente tú le dices afuera, tu pecado produce muerte. No, yo estoy vivo. Muerte es estar separado de Dios. Eso es lo que significa muerte, es separación. Y lo que hace el pecado es que la paga que recibimos del pecado es estar separados de Dios, porque es idolatría, porque hiere el corazón de Dios. Entonces, cuando la paga del pecado es muerte, las personas lo que escuchan es, ¿sí ve? Es que a mí ese es el Dios que no me gusta. A mí ese Dios del Antiguo Testamento sanguinario que manda a matar mujeres y niños. ¿Dónde estaba la ONU en ese momento? ¿Cómo es que Dios hace esas cosas? Ese Dios revanchista, ese Dios que parece que todo el tiempo como que saca un dedo acusador y mata a miles de personas. Ese Dios yo lo odio. Tú no vas a entender ese Dios del Antiguo Testamento creyendo que solamente se trata del Nuevo Testamento de amor y paz. Tú tienes que entender por qué Dios veía las cosas como las veía y las ve para poder sí entender el Dios del Nuevo Testamento. Pero si tú estás acá sentado diciendo, sí, a mí ese Dios del Antiguo Testamento también me cuesta, porque es esto. Es como que el que la hizo de malas, pum, se muere, se fue para el infierno, allá de malas. Yo creo que ahí es donde está el problema, ¿cierto? Porque es como la gente que, como obviamente con que Dios ha dicho, es buscando aquí pedacitos, pellizcando, pero no han hecho la tarea de realmente dejarse guiar por un estudio para aprender, para por lo menos que sus dudas sean aclaradas. Entonces yo quiero que tú leas conmigo Génesis 6:8. Búscalo ahí en tu Biblia, porque de una parte, tú lees ahí esos versículos anteriores, dice, cuando Dios vio a la humanidad en lo que se había convertido, le dolió en su corazón. Y luego dice, y decidió que los iba a borrar de las faz de la tierra. Y es que por eso no me gusta. Pero esa es solo una cara de la moneda. Mira lo que dice, solo un versículo después. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué significa? Piensa por un momento, sin una explicación. ¿Qué significará eso? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Obvio, si tú ya tomaste fundamentos, tú sabes qué significa. Pero lo que esto significa es que Noé, cuando Dios vio al mundo pecador, ¿dónde estaba Noé? ¿En Marte? ¿En la Luna? No, lo vio ahí en medio de ese sancocho de pecado y dijo, esta gente no. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, aun cuando también era un pecador, que los deseos de su corazón era solamente el mal. ¿Qué hizo Dios cuando nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué recibió Noé de parte de Dios? Gracia. ¿Qué dijimos que es gracia? Un regalo inmerecido, no merecido. ¿Te das cuenta? El mismo versículo nos está diciendo, Dios no puso sus ojos sobre Noé porque, ¿sabes qué? Noé no era, o más bien, Dios no puso sus ojos sobre Noé porque no era mejor persona que los demás.
que es como la gente piensa. Bueno, pues yo sí, o sea, si a mí me comparan, yo no soy tan malo, yo no he hecho tan maldad. Noé no era buena persona, ¿cierto? Parece que tú le preguntas a las personas, ¿cuál es el requisito para ir al cielo? El día que te mueras, si Dios te debe dejar entrar al cielo, ¿qué le vas a decir? 100%. Que yo era una buena persona. Y tú estás sentado ahí, tú sabes que esa era tu respuesta. A Dios no le ha tocado tan duro conmigo. Yo no era tan difícil de amar. O pues Noé no era tan menos peor, ¿cierto? Que los demás. No, es que ahí es donde te das cuenta por qué no podemos ver las cosas como Dios las ve, porque es que cuando Dios ve pecado, no está diciendo, ay, sí, mire, estos están allá en ese bar haciendo y bueno, pero él sí está en la casa juiciosito, pero ellas, no, pecado es pecado. Claro, hay consecuencias, es diferente. Pero Noé halló gracia ante Dios porque a Dios, voy a decirlo de una forma bonita, le plació hacerlo. Ahora, tú pregúntate, trayendo esa historia a hoy, si Dios hoy trajera un juicio sobre este mundo y matara a toda esa gente que está afuera de acá, incluyendo a tus papás, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus nietos, a tu esposo o a tu esposa, ¿qué pensarías tú de ese juicio de Dios? ¿Que Dios es qué? Injusto. No, Dios es injusto. ¿Cómo es que un niño de 1 año y 2 años murió? No, Dios se pasa de calidad. Mi abuelita, ¿qué culpa tiene mi abuelita? Mi abuelito, mi papá, mi mamá. Si tú estás acá y tú piensas así, tú necesitas urgentemente profundizar en conocer a Dios. Porque Dios no le debe a ninguna persona la salvación. ¿Por qué? Léelo ahí junto conmigo. Porque no qué. A mí me da escalofrío leer eso. ¿Tú crees que yo me veo aquí fresco como una lechuga y tú no sabes lo que está pasando con... Yo leo esto y yo pienso en gente que yo quiero, que sé que va a morir sin conocer de Dios. Pensando, pero a Dios no le toca tan duro conmigo, pero yo no he sido tan mala mamá, pero yo no he sido tan mal papá, pero yo no he sido esto, pero yo... ¿Por qué Dios me habría de no dejarme ir a su presencia si yo soy Dios? No le debe a ninguna persona la salvación, a ninguna. No hay nadie en este mundo que merezca ser salvo. Si tú estás aquí y tú has nacido de nuevo, y si tú estás ahí y estás viendo esto y tú has nacido de nuevo, tú entiendes 100% esto. Si tú no lo entiendes, si tú peleas con esto y tú dices, uy, no, pero es como que me retuerzo, tú necesitas profundizar, tú tienes una oportunidad de mejora en conocer a Dios. Cuando Dios te escogió para darte nueva vida, ¿lo hizo por qué? Porque le plació, no porque tú lo merecías. No porque tú dices, bueno, yo voy a dejar de hacer esto para acercarme a Dios. ¿Tú crees que funciona así? Pero hay gente que, mira, créeme, mira, pastor, yo sé lo que debo cambiar. Cuando yo cambie eso, yo voy. Aquí los estoy esperando. Porque ahí te das cuenta, tú no sabes lo que es la gracia. Cuando tú crees que el cambio lo produces tú. Y aquí entra, ¿cuántos de ustedes que conocemos que llegaron? Yo me he sentado en grupos pequeños con gente que decía, mire, yo debo confesarles, yo antes de entrar aquí me fumaba un cigarrillo. Y hay gente que, obvio, es como todo, ¿no? O uno sentado y dice, ah, ok, ¿y ahorita te fumaste uno? No, ya no. Ah, bueno. Es que
no eres tú. O sea, si fuera por eso, tú sabes que allá afuera está lleno de fundaciones que te dicen, ven a la luz y aquí te vamos a cambiar, vamos a sacar lo mejor de ti, la mejor persona, para que seas un ser que le sirva a esta sociedad. Esto es muy relativo. Dios no le debe a ninguna persona la salvación. A nadie. Dios decide extenderla porque es un regalo que Él escoge dar que no merecemos. ¿Y cómo lo hace? De tal manera amó Dios al mundo que hizo ¿qué? Que mandó a Papá Noel a que nos diera regalos en Navidad, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que puso templos para que la gente dijera, pues yo vengo acá y si hago estos ritos, yo voy para el cielo. De tal manera amó Dios al mundo que hizo ¿qué? Que dio a su único hijo muriendo en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. ¿Por cuánto? Por 80 años. Pastor, murió joven. 2 días en la funeraria. Una señora ahí contándome, y mi hermano murió. Y yo, sí, ¿de qué edad? No, tenía 74 años, jovencito. Y yo, ok. No reaccioné por respeto a ella, pero por favor entiende, Dios nos da vida eterna para que nosotros pensemos que se trata de vivir aquí y ahora, tu mejor vida aquí y ahora. No escuchaste el mensaje que era. Por eso es que hay gente que llega y dice, gracias a Dios no nos ha vuelto a pasar acá, pero que necesito volver a nacer de nuevo. ¿Cómo así? O sea, explícame tú cómo nací. ¿Cuándo fue eso? No hace tanto. ¿Y la salvación se pierde? Sí, claro. Ah, ok. Yo no me merezco la salvación, es un regalo que Dios me da y yo me puedo tirar el regalo de Dios. ¿Eso tiene sentido? Humanamente hablando, sí. Cuando yo pienso que estoy haciendo una transacción con Dios, bueno, Dios, como Saúl, listo, entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo son los beneficios? Si yo voy, si yo doy, Dios no le debe la salvación a ninguna persona. Y nadie que haya nacido de nuevo de verdad en Jesús y que haya tenido un cambio de 180 grados va a venir a decir que perdió la salvación. Y si tú estás acá y necesitas que te volvamos a explicar cómo nacer de nuevo en Jesús o tener esa seguridad de salvación, por favor, pues no me busques a mí. O sea, ya sabes que hoy no estoy de gracia, pero puedes buscar a alguien, puedes buscar a Ana Cris. Ana Cris con todo el amor del mundo te va a enseñar otra vez. Entonces te invito a poner en pie para que nos desperecemos o nos desesperemos, no sé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios decidió extender gracia. Fue por eso si subiste ayer en tu grupo pequeño, ¿el amor es una decepción o es una decisión? Y el que nos modela cómo es el amor es Dios. Dios decidió amarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si te das cuenta, ahí no dicen Romanos, Dios decidió amarte cuando tú dices, bueno, voy a ir a la reunión. No. Cuando estabas muerto en tu pecado, muerto, hijo de ira, separado. Entonces, esta pregunta resume muy bien todo esto de ese Dios del Antiguo Testamento que no nos gusta, pero que vimos que extiende gracia. ¿Qué hace Dios cuando le duele nuestro pecado? Si te quedas solo con la gente que dice, ese Dios sanguinario, ese Dios revanchista, ese Dios no me gusta, tú necesitas conocer quién es Dios. ¿Qué hace Dios cuando le duele el pecado? Lo toma por sorpresa, dice, yo no me esperaba eso. ¿Qué leímos en Génesis? Le duele.
Le duele nuestro pecado. ¿Qué hace Dios cuando le duele nuestro pecado? Piénsalo tú por un momento, antes de que aparezca ahí la respuesta. Te coge de las orejas y dice, para acá que usted. ¿Será que sí? ¿Es así Dios? Cuando a Dios le duele nuestro pecado, quiero que lo hagas, lo interiorices, cuando a Dios le duele mi pecado, coge dar gracias. ¿Tú sabes lo profundo que es esto? Tú deberías leer esto y realmente estar llorando de felicidad si has nacido de nuevo, de saberte amado por Dios. Si tú lees esto y tú lo entiendes que tú has nacido de nuevo, que Dios te ha dado gracia, tú tienes la única bendición más grande de esta vida y es haber recibido gracia. ¿Tú necesitas algo más? Lo hemos dicho acá. Si tú piensas que una bendición tan grande es, tú no entendiste la salvación. De tal manera Dios te amó a ti, que la forma en que lo hizo fue que cuando tú merecías morir por tu pecado, Él escogió darte un regalo no merecido, inmerecido, por el cual nunca vas a poder pagar y del cual Él no está esperando que tú le pagues, pero que debe producir en ti ¿qué? ¿Qué produce en uno la gracia? Saber que me están dando algo que no merezco es como, es diferente cuando en el mundo en que vivimos por competitividad y por competencias, es que yo me lo merezco, para eso estudié, para eso trabajo, yo me sé eso, ¿ves? Yo me merezco según lo que yo. Pero con Dios, ¿quién hay de nosotros que se pueda parar aquí a decir, Dios, a ti no te tocó tan difícil conmigo? Si tú estás aquí y has nacido de nuevo, tú has recibido algo que se llama gracia, que nunca vas a poder devolver y que Dios te tiene aquí vivo para que tú vivas en adoración para Él, reconociendo lo que Él ha hecho. Dios, como Padre, tiene expectativas contigo. Si tú sales hoy de aquí y eso no retumba en tu cabeza, bueno, yo voy a seguir orando para que Dios haga algo y recuerdes esto, porque esto tiene que ser nuestra motivación, propósito, meta de vivir acá. Ya no vivo yo, Cristo vive en quién? En mi esposa, en mis hijos. No, en mí. Entonces, quiero mencionar este versículo. Efesios 6:1. ¿Sí? ¿Dónde es que está? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Tú has nacido de nuevo en Jesús. Tú sabes que has recibido la gracia. Esta palabra imitador en el griego es una palabra moderna que a la gente le encanta y que le pagan millones. ¿Sabes qué significa esa palabra imitador? Lo que a un influencer le encanta cuando te dice, dale like y sígueme. Eso significa seguidor. Pero no es solamente alguien que dice que va ahí como no sé para dónde ir. No, es alguien que dice, yo sé que he nacido de nuevo y que mi padre que me ha adoptado es Dios. Por eso yo escojo seguirlo, seguir este camino de vida. No es simplemente que me metieron ahí, siga el camino. No, es mi decisión. Yo entiendo lo que implica. Yo entiendo a qué me llama. ¿Tú entiendes todo el llamado de Dios para ti? Porque Dios tiene expectativas contigo.
Entonces quiero terminar con lo siguiente. Si tú estás acá y eres nuestro invitado o estás viendo esto por internet, yo te pregunto, tú viniste hoy con expectativas de Dios y escuchas que más bien Dios te está diciendo, sabes, yo te traje a ti para que escuches que tú no eres mi hijo o mi hija, que tú necesitas nacer de nuevo, recibir perdón para que yo te pueda adoptar. Y si todo eso para ti es como, no, explíquenmelo más despacio, con gusto, al final alguien te puede llevar a un lugar aparte, con la palabra de Dios te puede mostrar. Pero queremos que entiendas que Dios no te trajo hoy a ti aquí por casualidad. Tú no viniste a escuchar este mensaje porque no tenías nada más que hacer un domingo. Ya estás pensando, bueno, el almuerzo, la ropa, bueno, se está secando porque está haciendo sol. Dios te quiere adoptar. A eso te trajo. Ojalá que salgas de aquí habiendo encontrado a Dios. Si quieres saber cómo hacerlo, por favor, pregúntale a la persona que te invitó y vamos a estar más que felices de explicarte cómo nacer de nuevo. Y para nosotros, iglesia, tú, ¿qué clase de seguidor eres de Dios como padre? ¿Tú como padre imitas a Dios como padre en la crianza de tus hijos? ¿O tú crees que sí, yo lo he hecho bien, pero has ido acá, has entendido lo que dice? Y para todos nosotros que somos hijos de Dios, ¿qué clase de hijos somos? Sabiendo que Dios tiene expectativas con nosotros. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque nos animas a vivir intencionalmente en este mundo, Señor. No has traído tu gracia sobre nosotros para simplemente esperar a morirnos. Al igual que un Noé, tú a Noé durante 120 años le diste una tarea y la gente se burló y la gente pensaba que estaba loco. Y durante 120 años Noé construyó un arca en la que solo fue salvo él, su esposa y sus hijos. 8 personas. Y nosotros estamos aquí en este mundo, no para construir un arca, no para construir nuestro reino, pero un día vas a traer un juicio y es donde tal vez muchas personas van a acordarse de nosotros o porque les contamos o porque no. Y te ruego, Señor, que esa gracia que has derramado sobre nosotros nos anime, porque ninguna persona merece la salvación. Tú no le debes nada a nadie, tú no nos debías nada a nosotros. Estamos aquí por tu gracia, porque somos inmerecedores de tu amor y te alabo por eso en esta tarde. En tu nombre, amén.